Dios me ha dado una palabra muy confrontativa. Primero le habló a la pastora, luego me habló a mí y luego quisiéramos que Dios le hable a cada uno de ustedes con esta palabra. Nunca antes había mirado esta enseñanza de esta forma, lo había leído, lo había predicado de otra forma, pero hoy Dios quiere que lo vivamos de una manera diferente. Mientras los kits pasan y los prejos pasan, usted se va poniendo en modo palabra de Dios, o sea, en modo atención completo, teléfono en silencio, olvídese del arroz, olvídese de lo que dejó en casa y prepárese para escuchar la palabra del Señor. ¿Qué le parece si oramos? Yo quisiera orar. Hoy tenemos un número muy lindo en la iglesia. Me gusta, me enamora ver la casa llena. Ese es el deseo del Señor. Dice la Biblia que Jesús quiere que su casa se llene. Así que estamos viviendo hermosos momentos. Yo quiero que oremos. Usted oraría conmigo. Me permite que oráramos juntos en una sola dirección. Diga conmigo: Señor, casi no te escucho. Señor, en este momento dispongo mi corazón para escuchar tu palabra. Quiero ser buena tierra y que esta semilla produzca mucho fruto. Dígale: Señor, quiero ser hacedor, no oidor. Por lo tanto, todo lo que tu palabra dice, yo lo creo. Si tu palabra dice que soy sano, soy sano. Si tu palabra dice que fui libre, soy libre. Si tu palabra dice que soy bendecido, soy bendecido. Y si tu palabra dice que soy un hijo, caminaré y viviré como un hijo en esta tierra, en el nombre de Jesús. Y usted grita conmigo: amén. Qué linda oración. Denle un aplauso al Señor. Amén. Qué lindo. Comenzamos una nueva serie. Me gustan las series. De un tiempo para acá Dios me ha traído en esta forma de trabajo y me ha gustado porque puedo compartir más ampliamente un tema que no me da tiempo de ministrarlo en 25 o 30 minutos. Y le he puesto, mire el título de este mensaje: ¿ovejas o qué? O cabritos. Yo quiero que usted se fije bien en esa foto, porque en algunas de esas dos imágenes estamos todos. O estamos allá a la derecha o estamos a la izquierda. Y hoy vamos a dejar que sea la palabra de Dios la que nos ubique en qué lugar nos corresponde. Vamos a hacer una retroinspección, vamos a hacer un análisis, vamos a estudiarnos, a ver cómo estamos nosotros viviendo para completar o encajar perfectamente en la foto de la derecha, porque estoy seguro que todos estarán diciendo: yo soy una oveja. Yo también me sentía oveja, yo también me sentía de los de la derecha, pero este mensaje me empezó a confrontar de una manera tan drástica que quiero hoy hablarte de esto. Quiero llevarte al libro de Lucas, capítulo 4 y verso 16. Primero quiero decirte que el primer mensaje que Jesús profesó, predicó, fue este mensaje de Lucas capítulo 4, verso 16. Antes de que Jesús apareciera a las masas y empezara a llenar sinagogas, empezara a llenar los valles, los montes, las ciudades, Jesús vino con este poderoso mensaje. Tenemos que estudiar qué tenía que ver el inicio del ministerio de Jesús con este mensaje. Y quiero que ustedes lean conmigo y me presten atención, porque trataré de ser lo más maestro posible en esta hora. Dice: vino a Nazaret. Jesús vino a Nazaret, donde se había criado. Ahí él se había desarrollado normalmente como un niño que iba con sus padres a la sinagoga, creció, estudió la Torá, y ya Cristo está entrando a los 30 años y aparece aquí en su ciudad Nazaret y dice: y el día de reposo entró a la sinagoga. Mira, entró a la sinagoga conforme a su costumbre. Era una buena costumbre de Jesús congregarse. Si el Hijo de Dios se congregaba, ¿cómo usted no se va a congregar? Si Jesús, siendo perfecto, siendo sin pecado, siendo la imagen misma del Dios Todopoderoso, venía a la iglesia con regularidad, como era su costumbre, hágase usted la pregunta: ¿por qué usted no viene tan seguido a congregarse? No vuelva a ver a nadie. Dice: y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar, buscó, indagó intencionalmente el lugar donde estaba escrito. Le contaba en la mañana, a modo anécdota o a modo chiste quizá,
que hay gente que lee la Biblia y usa el dedo así, Señor háblame, y empieza a pasar los libros y empieza a buscar, aquí está, aquí Dios quiere. Y entonces yo tenía un amigo que empezaba a hacer eso, y entonces le salió un día y Judas se ahorcó. Hombre, esto no es de Dios, Padre. Ay, Señor, qué susto, esta palabra no es para mí. Voy a ver, y le salió otro libro más adelante, ya no en Marcos, sino en Juan, y le decía, y Judas fue y se ahorcó. Entonces, le digo esto porque no vaya a ser que usted sea de los que busca la Biblia así con el dedito a ver qué le va a hablar Dios. No, aquí hoy le va a hablar Dios. Pero mira, Jesús buscó intencionalmente en el libro de Isaías donde estaba escrito esto, porque la intención de él era anunciar su iniciación o su inicio en el ministerio. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Dejó claro que él era un ungido. Dejó claro que el Espíritu del Señor habitaba en toda la plenitud en él. Dice, por cuanto me ha ungido, me ha preparado para dar buenas nuevas a los, y esta es la palabra que quiero que hoy se grabe en su espíritu, los pobres. Me ha ungido, y pareciera que era su prioridad, porque lo puso de primero, lo que estaba escrito dice, me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Si usted quiere anunciar el evangelio, siempre dé buenas noticias. Estamos en un mundo que necesita escuchar buenas noticias. No ocupa que lo condenen, no ocupa que lo juzguen, no ocupa que lo señalen, ocupa un evangelio de buenas noticias. Y Cristo inició así diciendo, yo he venido, soy un ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar. Por eso hacemos los Revolution, porque Él fue enviado a esto y nosotros también sentimos ser enviados a esto, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad. Los Revolution son sanar, salvar y liberar. A liberar a los que están con el corazón quebrantado, a los cautivos, darles libertad y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Quiero que se quede con esa imagen y yo lo subrayé aquí en mis notas, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. En la perspectiva mesiánica de los profetas se incluía mucho la liberación de la pobreza. Dios inclusive en Deuteronomio dio muchas pautas, muchos versículos hablando de ayudar a la gente que estaba en bajos recursos. Inclusive había un año que se conocía como el año del jubileo, que era que quienes tenían deudas y no podían pagarle a sus amos, que eran personas que estaban sometidas bajo la esclavitud, no podían pagar. En el año séptimo era una orden de Dios que se les perdonaran todas las deudas, porque Dios siempre ha tenido un trato y una visión para las personas que menos tienen y menos poseen. Y aquí Jesús hace claro. También en los 4 evangelios aparece una preocupación de Jesús hablando acerca de los pobres. Y Jesús dice, por lo menos en Lucas capítulo 6 y 20, dice, bienaventurados vosotros los pobres, hablándole a esta población vulnerable. En Lucas 6, 24 dijo, ay de vosotros los ricos, porque Jesús quería poner un equilibrio entre la riqueza y la pobreza. Escúcheme, présteme atención para que este mensaje pueda hablarte de lo que Dios quiere. En Lucas 18, 24 dice, qué difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riqueza. La riqueza no es mala, yo lo he dicho, la riqueza no es mala. El amor a la riqueza es lo malo. Que el amor al dinero sea lo principal en la vida del hombre, pero el dinero en sí no es malo. El dinero es un fin para un medio. Dios necesita que nosotros tengamos recursos para hacer reino. Alguien diga amén. Entonces el dinero no es malo. Lo que es malo es desarrollar una pasión desordenada o un amor por el dinero excesivo. Ahora, el origen del término pobreza o pobres en el Antiguo Testamento aparecen 56 veces esa palabra, 56 veces en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento aparecen muchas veces, pero quiero que sepas que la traducción de la palabra pobre era la palabra evión, evión, E-V-I-Y-O-N, evión, que es alguien que tiene un deseo que no posee, es alguien que está en la indigencia o es alguien que en el término de la pobreza. Eso se llama un evión, una persona pobre. Se trata de alguien que, escuche bien, que pide o exige que se le ayude. Eso es un pobre en la Biblia. Ahora escúcheme, el Nuevo Testamento también aparecen palabras con el término pobre como este. Y la traducción es la palabra penis. ¿Cómo? Penis. La palabra tojos, que significa alguien que se gana el trabajo del día a día,
alguien que se gana el sustento, el pan apenas diariamente. Ese es un tojos, eso es un penis en la Biblia. Alguien muy limitado, es alguien que solo puede subsistir pidiendo. Eso en la Biblia es un penis, es un tojos. Una persona que apenas le alcanza para vivir, para sobrevivir. Y a eso se le traduce una palabra latina, la palabra penuria. Por eso usted escucha, estoy en penuria, una persona que está en una necesidad extrema. Ahora, en la Biblia hay que distinguir dos tipos de pobres. Hay dos tipos de pobres según la Escritura. Jesús dijo, por ejemplo, en el libro de Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu. Él está mencionando a una pobreza en el espíritu, gente que vive sin autoestima, gente que está herida en el pasado, gente que necesita levantar su fe, gente que de pronto ha tenido malas experiencias y que no ha logrado salir de esos casos, crisis, etcétera, etcétera. Pero también en Lucas 6:20 Jesús habla de bienaventurados los pobres, los penis, los tojos, aquellos que tienen necesidad por alguna razón en su vida diaria. Y de esto es que quiero hablarle a la iglesia. Es un mensaje que quizás no va a sacar muchos amenes. Quizás mucha gente no va a gritar como cuando usted dice viene un tiempo de prosperidad, viene un tiempo de restitución, pero va a ser una palabra que nos va a ubicar en lo que Dios desea que hagamos. Máximo que Dios nos ha dicho que seremos portadores de un avivamiento. Entonces esto nos compromete más como portadores de un avivamiento, como una iglesia punta de lanza que tiene que marcar la ciudad. El tema es importante. Ahora, yo quiero que usted se ubique en el tiempo y en el contexto, porque fue Dios, escúcheme bien, el que vio el sufrimiento del pueblo de Israel en Egipto. ¿Quién fue el que vio el sufrimiento? Fue Dios. Desde lo alto estaba mirando a su pueblo en extrema pobreza, en extrema necesidad, en penurias. Dios estaba mirando desde el cielo la forma inhumana y las miserias que el pueblo de Egipto hacía vivir a su pueblo. Fue Dios el que llamó a Moisés para cambiar esa condición. Fue Dios el que dijo, ya no quiero que mi pueblo pase necesidades, porque yo tengo que decirte que Dios desea que tú seas prosperado en todas las cosas. Gracias a Dios por 4 amenes. Quiero decirte que la Biblia dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Eso es una verdad absoluta. Ahora, el pueblo de Israel sufrió la más inhumana de las miserias. Ahí en Egipto no tenían agua para tomar, no tenían ropa, vivían escasamente, la alimentación era escasa, el trabajo era abundante, la paga era mala. Un abuso completo, y Dios nunca estuvo de acuerdo con eso. Y Dios mismo luchó por cambiar eso. Dios mismo se levantó un salvador, un rescatador, un libertador para que esa condición cambiara. Dios dice, yo les voy a dar tierra, les voy a dar herencia. Quiero que sean cabeza, no cola. Quiero que ellos tengan, quiero que ellos repartan. ¿Alguien está conmigo? Era Dios el que estaba interesado en eso. Y quiero decirte que Dios no ha cambiado. Dios sigue pensando igual. Dios no quiere que en la iglesia hayan necesidades. Gracias a Dios por un amén aquí que me salvó para seguir predicando. Dios no quiere que su iglesia tenga necesitados. Dios no quiere que los hijos vivan, escúcheme bien, como tojos o como penis, pobres, sin poder poseer o tener. Y es un trabajo de la iglesia. ¿De quién? Bendecir al que no tiene. ¿De quién es el trabajo? De nosotros, la iglesia. Ahora, escúcheme bien. El paso de la esclavitud a la liberación, el paso de la esclavitud de Israel a la liberación, significó un cambio muy importante para Israel, porque salieron de la nobleza a la riqueza. Voy de nuevo, salieron de la nobleza a la riqueza, de no tener a poseer, de soñar a la realidad. ¿Alguien está conmigo? Eso era lo que Dios estaba planeando para ellos. Ahora, la tierra prometida fue un gran regalo que Dios les dio. Los enriqueció materialmente. Dice la Biblia que cuando ellos salieron de Egipto salieron con las manos llenas. ¿Cómo salieron? Aquí hay una palabra que quiero desatar en su vida. Dios no quiere que usted camine con las manos vacías. Dios quiere que usted camine con las manos llenas. Ese es el deseo de Dios. La Biblia dice, amado, que Dios tiene pensamientos buenos para nosotros. Y yo entiendo que hay temporadas. Yo viví una temporada muy triste, yo lo he contado. Yo viví en la pobreza extrema, en la necesidad y en la hambruna. Yo fui un tojos, yo fui un penis, yo fui de esas personas. Pero Dios me permitió cambiar mi manera de pensar. Y cuando cambié mi manera de pensar, cambió mi manera de vivir. El trabajo de un pastor, el trabajo de un coach, de una persona que te ama, es formarte para que cambies en todo sentido de la palabra y puedas vivir la mejor vida abundante que Dios tiene para ti.
Entonces te lo estoy diciendo desde mi plataforma y te lo estoy diciendo desde la plataforma bíblica. Escúcheme bien, vivir en el desierto para ellos fue como vivir en un purgatorio, un lugar de paso, un lugar difícil, un lugar muy estrecho, un lugar de formación. Así vivió el pueblo de Israel antes de llegar a la tierra prometida. Fueron nómadas. Ahora le voy a decir una verdad. Todos eran pobres, todos eran igual. Todos los que salieron de Egipto tenían la misma condición social, todos eran pobres. No habían ricos ni habían pobres, todos eran pobres. ¿Cómo eran todos? Ahora fue cuando el pueblo se puso sedentario, tomó la tierra y se empezaron a repartir las tierras, y algunos no entendieron la llave, el principio, que la tierra que Dios daba era para sembrarla y trabajarla. Por eso la Biblia dice que el que no trabaja camina hacia la pobreza. Muchos dejaron de cuidar la tierra, muchos dejaron de habitar y principalmente vivir el principio de la siembra y la cosecha, y entonces muchos perdieron sus tierras. ¿Cuántos? Muchos perdieron sus tierras y se convirtieron de ser dueños de tierra a convertirse en jornaleros. Ahí empiezan las clases a marcarse. Por causa de las deudas, algunos llegaron a ser comprados como esclavos. Aparecen los esclavos, aparecen los trabajadores y aparecen los feudos, los que tenían más dinero, los que compraban la tierra de aquel que no tenía por deudas. Y se empieza a marcar entonces una diferencia. Entonces, junto con la pobreza de unos surgió la riqueza de otros. ¿Alguien está conmigo? Jesús enseñó, escúcheme bien, Jesús enseñó que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Una persona no se puede decir que es bendecida porque tiene mucho dinero, porque tiene posesiones, porque nosotros no somos medidos en este reino por lo que tenemos, sino por lo que somos. Voy de nuevo porque veo que algunos no me entendieron. Usted no es valioso en este reino por lo que posee, por lo que tiene, por lo que gana. Usted es importante para Dios por la esencia que hay en usted, que es la vida que Dios depositó en cada hijo y en cada hija. Dele un aplauso a Dios, porque todos los que estamos aquí somos valiosos para Dios. Entonces Jesús empezó a combatir un poco lo insidioso de las riquezas que esclavizan al hombre. Jesús habló mucho de eso, dio parábolas de gente que se perdió en el camino pensando que la riqueza y que la confianza en la riqueza era lo mejor. Pero tampoco encuentro a Jesús por ningún lado condenando la riqueza de nadie, porque la riqueza no es mala. Dios necesita hombres prósperos en este tiempo. Alguien diga amén. Dios necesita familias prósperas en este tiempo, dígame. Dios necesita socios de negocios en este tiempo, dígame. Gente que pueda financiar sus sueños, sus anhelos, sus proyectos. Yo siempre he creído en eso. Ahora, Jesús nunca alabó la pobreza ni recomendó a nadie que eso tenía que ser una forma de vida, nunca. Más bien yo en la Biblia veo que el Señor hablaba y decía que yo saco al pobre del muladar y lo siento en sillas de príncipe. Eso dice la Biblia. La Biblia dice que con David se juntaron un montón de endeudados. La Biblia dice que cuando David estaba huyendo en la escuadra de Adulán y todo, se le pegaron 400 hombres llenos de deudas, llenos de problemas, llenos de sentimientos. Estaban pobres por dentro y pobres por fuera. No tenían dinero y no tenían espíritu. Pero la Biblia dice que cuando usted se encuentra con gente de pensamientos de Dios, su vida cambia. Y David se convirtió en un transformador, en un ente de cambio para estos hombres, y luego se convirtieron en valientes, que eran conocidos como los valientes de David. Quiere decir que en usted está pasar de una condición a otra. Usted puede ser débil, pero mañana puede ser el hombre más fuerte. Usted puede estar en problemas hoy, pero mañana puedes tener el testimonio más importante de tu vida. Usted hoy puede ser que no tenga, pero es candidato para ser un próspero de Dios, un bendecido de Dios, alguien que camina con la gloria de Dios. Alguien diga amén. Entonces Jesús nunca alabó la pobreza. Escúchame, más bien Jesús habla de una viuda. ¿De quién? Habló de una viuda que entregó una blanca. Una blanca son como 20 colones de hoy. Yo creo que ni un morenito se compra uno con una blanca hoy. ¿Cuánto vale un morenito? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto? 25, no me alcanzó con la blanca. Una blanca. Pero Jesús no habló. Escúchame, yo quiero que recibas algo en mi espíritu. Yo me quiero vaciar hoy en ustedes. Quiero dejarlo todo hoy aquí. Jesús
habló de la viuda no para alabar y decir que ese estilo de vida era el que él quería para sus hijos, sino para alabar su fe. Habló de ella para decirles que esta mujer que tenía una condición difícil, tenía una condición económica comprometida, dio más que todos los demás, le ganó a los ricos de su época. Y Jesús lo que está resaltando de ella no es el estilo de vida, sino la fe que ella tenía. Diciendo, esta mujer sí que tiene fe para honrarme a mí. Dios siempre va a honrar la fe de sus hijos. Alguien diga amén. Ahora, escúchame bien, esta mujer fue impresionante, como impresionó a Jesús, valga la redundancia, porque Jesús tenía ojos puestos en ese momento sobre el cofre de las ofrendas, y cuando esta mujer pasó, Jesús discernió su estilo de vida, su necesidad, y dijo, esta mujer, a pesar de que su condición no le permite más, ella lo ha dado todo. Eso fue lo que Jesús resaltó de ella. No dijo, vivan como ella. ¿Alguien está conmigo? El Señor dijo, a los pobres siempre los van a tener entre ustedes, siempre va a haber gente necesitada entre nosotros. Por eso es que la iglesia tiene que estar preparada para solventar a aquellos que están viviendo leves y temporales tribulaciones. Por eso estoy preparándome y quiero preparar a la iglesia más generosa, porque yo le voy a decir, yo pastoreo la iglesia más generosa de esta nación. Voy de nuevo, yo pastoreo junto a mi esposa la iglesia de más visión y de más peso en cuanto a adoración en esta nación. Y lo puedo decir con autoridad de causa, porque sé que Dios nos trajo aquí para cambiarle a la vida de muchas personas en esta ciudad. Pero tenemos que entender que para llegar a tener ese avivamiento que tenía la iglesia primitiva, tenemos que hacer lo que la iglesia primitiva hacía. Se reunían por casas. ¿Aquí nos reunimos por casas? Sí. ¿Adoraban? Sí. ¿Creían en los proféticos, en los 5 ministerios? Sí. Pero hay algo que nos está haciendo falta, y es lo que Dios me habló. Me dice, ¿quieres multitudes? ¿Quieres que yo añada cada día a los que han de ser salvos? Quiero que te fijes en la necesidad de aquellos que están contigo. Porque la iglesia primitiva, o la primera iglesia, dice que nadie tenía necesidad de nada. Y mientras una iglesia tenga necesidad de todo, las almas no van a ser enviadas por Dios. ¿Me escuchó? Líderes, pastores que están conmigo, si queremos multiplicación, dice la Biblia que cuando ellos atendían a las mesas, cuando atendían a los que no tenían, cuando atendían a la viuda, cuando atendían al pobre, al tojos y al penis, dice la Biblia que era Dios el que añadía cada día a los que habrían de ser salvos. Era Dios. Yo quiero que sea Dios el que añada cada día en este lugar los que van a ser salvos. Alguien dele un aplauso a Dios en esta hora. Vámonos a la Biblia y escuchemos sabiduría a través de los proverbios, a través de la escritura. ¿Por qué es que es bueno, buenísimo darle a los pobres? ¿Por qué hay que darle a los que están en necesidad? Escúchame, mira lo que dice aquí. Hay gente, ¿cómo? Vamos, léalo con autoridad. Hay gente desprendida que recibe más de lo que da. Esta viuda, escúchame, esta viuda dio una blanca, pero Jesús no estaba devolviéndole una blanca. Jesús le estaba diciendo a esa mujer, yo tengo para ti herencia en el reino de mi Padre. Y ahorita usted se va a dar cuenta que a los que entendemos el principio de ayudar a los demás, porque este es un mensaje, no se preocupe, no voy a hablar de ofrenda. Estoy hablando del pobre, estoy hablando de necesidad, estoy hablando de atender a nuestros hijos de la casa. Escúcheme bien, porque la Biblia dice que si uno no atiende bien su casa y a primero a los de su casa, es peor que un inconverso. Si hay alguien aquí que no es proveedor de su propia casa, tiene que revisarse, porque la Biblia dice que el que no provee para los suyos es peor que un inconverso. Es nuestro deber como padres y cabezas, y si nosotros somos una iglesia de visión hacia la comunidad, tenemos que estar preparados para darle de comer a los que no tienen. Alguien diga amén. Y yo quiero preparar, porque en los casi 7 años que tengo de aquí, está la segunda vez que hablo de este tema. Una en este edificio y una hace como 4 años en el otro edificio. Y Dios me movió, por eso hicimos este carrito. ¿Vea? ¿Alguien está viendo este carrito? Este carrito es muy conocido por todos ustedes, porque es el que ocupan cuando van a Palí, a Más por Menos. Algunos Dios los ha bendecido y van a automercado, ¿verdad? Cada uno compra donde siente, pero de estos carritos hay en todo lado. ¿Qué dice ahí el carrito? ¿Granero de qué? ¿Alguien lo ve a los que están a este lado? ¿Cómo dice granito? ¿Cómo dice?
Graneros de amor, pero los graneros de amor de esta iglesia parecían graneros de odio, más bien. Siempre estaba en necesidad, un espagueti por allá, no había para echarle el atún. Estaban los frijoles, pero no estaba el arroz. Entonces uno dice, ¿cómo va a comer uno solo frijoles? Hoy algunos han traído, yo bendigo a Dios. Pues ¿sabes qué es lo que queremos? Que todos los domingos, ¿cuándo? Que usted viene a ofrendar y trae su ofrenda, que gloria a Dios por lo que usted hace, que usted pudiera traer algo para ese granero de amor. Por eso lo vamos a dejar aquí, para que usted se acuerde y, uy, hoy no traje. Dice allá, y haya alimento en mi casa. ¿Sabes quién dijo esa frase? Dios fue el que la dijo. Y haya alimento en mi casa. En la casa de Dios siempre tiene que haber alimento. Dice la Biblia que un día David vino con sus hombres a la casa y estaba hambriento, estaba desesperado, y se encontró los panes de preposición y se los... Si no hubieran habido panes de la preposición, ¿qué hubiera comido David? Porque es un principio de Dios que haya alimento en la casa. Cuando David se comió ese pan, le volvieron las fuerzas, le volvió el alma al cuerpo. La iglesia tiene que tener palabra de Dios, pero tiene que tener alimento para necesitado. ¿Alguien está conmigo? Yo espero que después de este mensaje me sigan amando. Hay gente desprendida que recibe más de lo que da. Y hay gente que lo que hay que ungirle no es la cabeza, sino el codo. Y gente tacaña que acaba en la... Mira lo que dice la Biblia, dice que ser tacaño, ser agarrado, ser codicioso y no dar, más bien lo lleva a uno a la pobreza. Porque hay gente que hace riquezas en el reino. El que da hace riquezas en el reino, y el que retiene camina hacia la pobreza. El que es generoso, ¿por qué mucha gente no prospera? Porque no es generoso, porque no ha aprendido a dar. El que es generoso prospera, y el que da también recibe. Nos conviene ser una iglesia que da. Nos conviene ser una iglesia generosa. Nos conviene entender el principio de sostener al que no tiene. Porque Dios desde el principio en Génesis vio la necesidad del pueblo y dijo, no me gusta que mi pueblo tenga necesidad. Y cuando el pueblo prosperó, le dijo a los levitas, tienen que ayudar a los que menos tienen, tienen que ayudar a las viudas, tiene que haber comida. Por eso David ministraba tipos de ofrendas. Salomón, ellos ministraban muchas cosas que tenían que ver con comestible. Por eso usted ve que traían cabritos, ve que traían vacas, ve que traían animales, porque esa era la forma en la que ellos usaban para bendecir a los que no tenían. Ahora mira este otro pasaje. Esto todavía tiene más revelación. A Jehová, el que le da al pobre. Tú sabes que cada vez que tú traes para alguien que es tojos, que es penis en la iglesia, tú le estás haciendo un préstamo a Dios. ¿Alguna vez había pensado en eso? Y yo le tengo que decir algo, y Dios nunca le queda viendo nada a nadie. Darle a la gente necesitada es como si usted le estuviera dando a Dios mismo. Dele un aplauso a Dios, vamos, dele un aplauso a Dios. Si usted vino a escuchar a Dios en esta hora, dele un aplauso. Y el bien que ha hecho, o sea, la acción que hizo buena, se lo volverá a pagar. Dice la Biblia, escúcheme bien, que el que hace lo bueno, a ese la Biblia lo llama justo. Y a la Biblia le dice, al justo le irá bien. Justo no es alguien que dice, justo es alguien que vive en justicia. Mire este otro versículo. Voy a llegar a algo grande aquí, ya le voy a hablar, porque se dice, pastor, pero hasta ahora no veo a la cabrita, no veo a la oveja, no veo nada. Ya se lo voy a enseñar. El que cierra su oído al clamor de ¿quién? Del tojos, del penis, también él clamará y no será oído. Hay mucha gente que no se ha dado cuenta que tiene estorbos en el mundo espiritual para que sus oraciones sean oídas. ¿Sabes cómo se llama el estorbo? Que no le estás dando al pobre. Y podemos venir aquí y cantar Yahweh y todo eso, pero si no le estamos dando al pobre, el oído está cerrado. Porque Dios es un Dios de principios. Dios es un Dios de principios. Y muchas veces nos hemos enfocado solo en nosotros, en mi casa, mi prosperidad, mi proyecto, mi negocio, y se nos ha olvidado el vecino, se nos ha olvidado el prójimo.
que es el próximo que está a la par suya. ¿Alguien está conmigo? Mire este otro versículo. El que da al pobre, mire lo que dice Dios. ¿Quién lo dice? Entonces me conviene darle al pobre, me conviene hacer obra social, me conviene cuidar a mis hermanos en necesidad. El que da al pobre no tendrá, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas. Esa es la Biblia lo que estamos leyendo. Mucha gente no ha entendido que Dios quiere que usted y yo cuidemos, diga conmigo, cuidemos del pobre, del necesitado. En la Biblia hay un pasaje que siempre le recetamos a las mamás, y a la esposa, y a la novia, y a la que nos gusta. En el libro de Proverbios 31, que habla de la mujer virtuosa, de la mujer sabia, de la mujer que edifica su casa. Pero déjame decirte que la figura de la mujer en la Biblia habla también de la figura de la iglesia. Entonces apliquemos este capítulo 31 de Proverbios como que si Dios le estuviera hablando a la iglesia, o sea, a la casa hoy. Dice Proverbios: alarga su mano al y extiende sus manos al. Una iglesia tiene que alargar su mano al menesteroso, al que no tiene. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros damos, es la mano de Dios a través de nosotros la que está llevándole una respuesta a esa familia. Cuentan una anécdota de una señora que estaba en necesidad. Escúcheme, esta señora estaba en extrema necesidad y la iglesia no le resolvía su problema de comida, de alimentos y todo, y ella siempre estaba orando, 4 de la mañana: Padre, tú eres mi proveedor, tú nunca me has dejado, tú eres bueno, Señor, y tu benevolencia. Y a la par vivían unos satanistas que siempre oían la oración de la señora, siempre oían la oración de la señora, y los satanistas dijeron: hagamos una cosa, hagámosle una broma a esta viuda, a esta señora pobre. Vamos a comprarle un buen diario, se lo tocamos a la puerta y le decimos que no fue Dios el que le mandó el diario, sino que fuimos nosotros. Y se fueron y le compraron, le compraron de todo. Ese carrito se quedó chiquitico. Llevaban un diario hasta que venían volcados los satanistas. Le tocaron la puerta a la señora y le decía: señora, ya le mandó Dios la comidita que usted está orando. No hemos visto a nadie tocarle aquí la puerta, pero mire, nosotros le traemos este diario aquí. Levanta la viuda las manos, la señora dice: gloria a Dios, porque cuando Dios me va a bendecir, usa hasta el diablo para traerme lo que yo ocupo. Dele un aplauso a Dios, vamos, dele un aplauso a Dios. No espere a que resuelvan otros lo que usted y yo tenemos que resolver. Eso le pasó a la viuda porque no le resolvió la iglesia. Entonces los satánicos fueron tocados por Dios para eso. ¿Alguien está conmigo? Alguien diga: qué fuerte. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Ahora mire, yo quiero llevarlo donde estamos nosotros en la foto. Aquí les voy a presentar la foto que primero me golpeó a mí. Claro que sí. Allá en República Dominicana dicen: una galleta. ¿Cierto, no, Cristian? Bueno, a mí me dieron un galletazo el Señor con esta palabra. Y yo espero que a usted, mire, ahí está la foto. Todos decimos: oye, pastor, mire qué linda que soy. Hasta con flores que me dio mi marido el domingo. Ahí está. Vean nadie quiere ser Nadie, todos estamos al lado derecho, todos decimos: estoy allá, estoy bien sentadito, allí es mi lugar. Pero mira lo que dice la Escritura. Y aquí fue donde el Señor me habló y me dice: prepara la iglesia. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, está hablando de tiempos proféticos, está hablando de la venida del Señor, está hablando de algo que no ha pasado, pero va a pasar. Y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono. ¿Quién se va a sentar? El Señor. De gloria. Y serán reunidas delante de él, ¿quiénes? Costa Rica, Alemania, Nicaragua, Colombia, todas las naciones de la tierra. Y apartará. ¿Quién es el que aparta? Apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los. Aquí está el título de mi mensaje: ovejas o cabritos. Y pondrá las ovejas a su y a los cabritos a su. Muy bien, ahí vamos bien. El Señor es el que hace una separación, una división. Quiere hacer notar los unos de los otros. La razón y la pregunta que yo me hice cuando leí esto fue: Señor, ¿por qué?
¿Qué hizo que unos clasificaran o fueran electos para estar a la derecha y otros a la izquierda? Usted me va a decir, los de la derecha aceptaron a Cristo. Vieras que no fue por eso. Es que los de la derecha fueron lavados en la sangre del Cordero. Vieras que no fue por eso. Es que los de la derecha se congregaban todos los domingos. No era por eso tampoco. Es que los de la derecha cantaban muy lindo. Tampoco era porque cantaban y eran adoradores. Verso que sigue. Entonces el rey dirá a los de diga ovejas: venid, benditos de mi Padre. Esas ovejas son los que tienen padre. Alguien diga gloria a Dios. Heredad del reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahora, ¿por qué les hizo una reservación antes de la fundación del mundo? ¿Por qué les dice benditos de mi Padre? ¿Por qué les dice bienaventurados, dichosos? Los estaba esperando porque tuve. Ahí es donde cambia la cosa, dijo Chibolo. Mira por qué los puso ahí. Mira por qué unos tienen cachitos y otros son ovejas. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Por eso los distinguió, por eso los separó. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve. ¿Cuánta ropa has sembrado este año? ¿A cuántos has vestido este año? Estuve desnudo y me cubriste. Estuve enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Déjemelo ahí. Dios está diciendo que lo que tú y ya hagamos en esta tierra repercute en la eternidad. Hay acciones que podemos hacer como iglesia que nos van a tomar en cuenta el día que llamen a todas las naciones de la tierra. El problema es, ¿qué hago si no estoy haciendo nada? ¿Qué hago si conozco lo que tengo que hacer y no lo hago? Eso es la palabra de Dios. Yo no le estoy quitando ni le estoy poniendo. Y cuando Dios me dice, mira vos que te crees tan pastor, ¿dónde estás haciendo esto? Y yo, Señor, se te olvidó cuál es la razón por la cual te llamé. Para que visites los enfermos, para que vayas a las cárceles, para que cuides a los pobres, para que alimentes al que tiene hambre, para que vistas al que no tiene ropa. Se te olvidó cuál fue mi llamado, el ministerio. Cuando yo empecé, también empecé en los pobres, anunciando el evangelio, vistiendo al que no tenía, dándole de comer al que no podía. Y a veces nos perdemos. Y Dios vino a traer un poco de legislación y orden a la casa. Ahora, mire lo que muchos van a responderle al Señor cuando les hagan esta pregunta. Es una entrevista con Dios. Mira, entonces los justos florecerán. Ahí, los justos le responderán diciendo: Señor, ¿pero cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento? Yo nunca te vi hambriento. Yo no recuerdo haber visto a Jesús hambriento. Yo no recuerdo haberte visto sediento. ¿Cuándo tenías sed? ¿Cuándo te vimos de forastero o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel? Yo no recuerdo haberte visto y vinimos a ti. Y el rey responderá y les dirá, ¿cómo les va a decir el Señor? De cierto os digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos mis. O sea, cuando tú le vas a dar de comer a alguien de la iglesia, estás dándole a comer a alguien que el cielo ve como hermano de Jesús. O sea que cuando tú cuidas a alguien en la iglesia que tiene hambre, escúchame bien, tú estás haciéndole algo no a esa persona, sino se lo estás haciendo a él directamente. ¿Sabes qué es lo que está diciendo Jesús? Todo lo que ustedes hagan por ellos en la tierra me lo están haciendo a mí. Por lo contrario, lo que no le hagan a ellos, no lo hacen conmigo. Entonces no nos hemos dado cuenta, iglesia, que dentro de nosotros están muchos Jesús sentados esperando nuestra ayuda. Gente que aunque usted los ve con ese rostro de edad avanzada o de juventud,
son representantes de Jesús, tienen el rostro de Jesús para que nos califiquen en el mañana y nos digan: lo hiciste bien con Él, lo hiciste conmigo, ven bendito al cielo, a la tierra prometida que el Padre reservó desde antes de la fundación del mundo. O sea, en pocas palabras, nosotros nos dejamos impresionar por lo que vemos. Nuestra vista afecta lo que creemos. Pero hoy te estoy tratando de decir que cada vez que alguien en esta iglesia tiene necesidad, tenemos una perfecta oportunidad para hacerle favores al cielo, para sembrar y prestarle a Dios, para sembrar en buena tierra, para cuidar lo que Dios ama, para pastorear lo que Jesús vino a morir en la cruz del Calvario. ¿Hay alguien aquí que me está entendiendo? Esa es la palabra que me confrontó, donde el Señor me dijo: hijo, ¿qué estás haciendo? Mira cómo lo hizo Pablo, cómo lo hizo la antigua iglesia. Dice que hicieron oración y dijeron: tenemos que buscar a otros que repartan la comida. Ya nosotros no estamos los discípulos para andar repartiendo comida, nosotros tenemos que predicar la palabra. ¿Sabes por qué había tanto que repartir? Aquí, mire, para ir a repartir lo que hay, uno es mucho. En aquella iglesia primitiva que pastoreaban los discípulos, había tanto que tenían que escoger a varones, jóvenes con unción, con poder, con avivamiento, con dones, para poder ir a repartir lo que la iglesia proveía. Montones. Cuando la iglesia, usted ve que Salomón y David levantaban ofrendas, dice que tenían que construir lugares para guardar las ofrendas. Y cuando estoy hablando de ofrendas, estoy hablando de alimentos. Yo iba a una iglesia con mi esposa, a veces cuando yo iba ahí yo me quedaba sorprendido. Los graneros del amor de esa iglesia era una bodega. Yo decía: wow, parece que entra más por menos al Walmart. Una iglesia próspera, una iglesia de gente avanzando, gente conquistando, empresarios, gente con un pensamiento donde Dios los... ¿Sabes por qué? Porque tienen un lugar donde la gente puede ir a abastecerse sin necesidad de otra cosa. Yo decía: Dios, yo quiero eso para la iglesia. Pero hoy Dios me ha confrontado y dijimos: vamos a empezar con el carrito. Esto va a ser tantos carritos que vamos a construir una bodega también. ¿Cuántos creen que sí se puede? ¿Cuántos creen que la ciudad nos puede llegar a conocer como la iglesia que le da a los que no tienen, a los que no? Esa iglesia no solamente cantan bonito, no solamente tienen un Dios grande, sino que son generosos con los que no tienen. Qué hermoso que la gente nos conozca no por lo que decimos, sino por lo que hacemos. ¿Alguien está conmigo? Voy terminando porque los veo serios. Voy a darte 5 llaves. ¿Cuánto? Vea cómo dijeron: 5. Voy a darle 5 llaves. El martes continuamos. 5 llaves de lo que Dios hace cuando usted cuida del que no tiene, del que no puede. Mire aquí, venga conmigo rápido. Qué alegría hay para los que tratan bien a los... Sabes, te vas a inundar del gozo de Dios. Una cosa es la alegría que yo causo por algo que yo mismo me gusta, que algo me cuentan, y otra cosa es el gozo que Dios da cuando hacemos las cosas bien. Dice: qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres. Mire las 5 llaves, están aquí escondidas. El Señor los rescata cuando están en apuros. Dígame: número 1, cuando esté en problemas, cuando tenga una vicisitud, cuando tenga una tribulación, el Señor mismo me va a rescatar. ¿Por qué? Porque pienso en el pobre. Número 2, el Señor los protege. ¿Alguien quiere ser un protegido de Dios? No, hombre, tan poquitos. ¿Cuántos quieren vivir protegidos por la sombra del Altísimo? Su casa, sus hijos, su negocio, todo lo que usted posee estará guardado. Dice: el Señor los protege y los mantiene con vida. Sabes, cuando tú y yo empecemos a pensar en los que menos tienen, vamos a tener que dejar de estar abriendo el Salmo 91 para dormir con la Biblia abierta. El Señor nos va a proteger. 3, los mantiene con vida. 3, los que dice aquí, me gusta porque es Dios el que habla de esto. Los que, vamos, grítelo, los prospera. ¿En dónde lo va a prosperar? En el cielo. En el cielo en el cielo tengo calles de oro. Allá también el Señor tiene calles de oro. Usted también. Eso no es en el cielo, es en la tierra donde Dios lo va a prosperar. Los va a prosperar en la tierra,
Número 4, los rescata de sus enemigos. 5, el Señor los atiende. Wow, eso es como cuando usted dice: yo tengo Pan American, yo tengo esta otra, tenemos nosotros en la casa, ¿cómo se llama el seguro ese? Medias Marsh. El Señor dice: cada vez que tú le das al pobre, me tienes a mí para atenderte cuando estás enfermo. Wow, qué increíble todo lo que provoca darle al que necesita. Mira todo lo que hemos estudiado en esta mañana. Dice: el Señor los atiende cuando estén enfermos y les devuelve la... Por cuidar a la gente que Dios ama, Dios nos va a cuidar a nosotros. Qué buen amén. Cuando cuidamos a lo que Dios ama, Dios nos va a cuidar a nosotros. Y termina diciendo: oh Señor, ten misericordia de mí, pedí en oración, sáname, porque contra ti he pecado. Y voy a terminar con este pasaje mientras los adoradores pasan, por favor. Proverbios 3:28. Esta es la palabra, el estribillo que tenemos que quitar de nuestra boca a partir de hoy. Esto que les voy a enseñar es lo que usted nunca más volverá a decirle al que tiene necesidad o al que lo busca buscando de usted ayuda o auxilio. Dice: no le digas a ningún... Vamos, léalo conmigo, si no, no nos vamos. Léalo conmigo fuerte. No le digas a ningún semejante, no le digas a tu prójimo, no le digas a tu próximo: hoy no. Hay gente que, mire, hay gente que le dice a usted: mire, no me llame, yo lo llamo. Es igual. Hoy no puedo, mañana sí. Hermano, ¿cómo no tiene para la lechita el chiquito? Venga, vamos a orar. Teniendo en la bolsa 5,000 para resolverle el problema de la lechita al niño. ¿Alguien está conmigo? Voy a entrar en un ayuno, dice el espiritual. Voy a entrar en un ayuno. Voy a pelear en lenguas por usted. No pelee en lenguas ni haga ayuno. Dele 10,000 para que resuelva el problema. Voy a ver si Dios me habla. Ay, cierra los ojos y todo. No le digas a ningún semejante: hoy no puedo, vuelve mañana, teniendo con qué ayudar. Vamos a dejar de esa frase: no puedo, hoy no, pastor. Viera, este mes no puedo, pastor. Empecemos quitándonos esa negatividad que el enemigo quiere que se haga en nosotros permanente, para empezar a bendecir a aquellos que en la casa están pasando necesidad. En estos días me di cuenta que se habían formado un comité, y yo alabo ese tipo de cosas, para bendecir a una hija que necesita, que conocemos su proceso. Yo digo: qué hermoso. Y quiero contarles que ya hay un equipo de trabajo que Zapatos de Mujer y Graneros de Amor está formando para empezar a buscar a esas personas y bendecirlas hasta que Dios les dé el negocio, hasta que Dios los prospere. Les vamos a ayudar en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Alguien puede darle un aplauso a Dios? Póngase de pie, por favor, póngase de pie. Póngase de pie. El martes continúo con esta importantísima serie, porque le voy a enseñar que hasta el ayuno que Dios enseña, tiene que ver con ayudar al necesitado. Como que el Señor dice: mire, si vas a ayunar, te quiero enseñar por qué tienes que ayunar. Solo le adelanto, en el libro de Isaías dice el Señor: no es el verdadero ayuno que yo escogí, que repartas tu pan con el hambriento. Imagínense. ¿Sabes qué es lo que Dios le decía al pueblo de Israel? El día que no van a ayunar, el pan que no se van a comer, déselo a alguien que tiene necesidad. ¿Cuántas veces ayunamos así? No ayunamos, pero no traemos el pan a nadie, ni los frijoles, ni el pinto, todo nos lo dejamos en la casa. Pues el verdadero ayuno que Dios enseña dice que compartas tu pan con el hambriento, con el necesitado. Ayuna hoy, pero lo que no te vas a comer hoy, siémbralo en alguien que lo necesita. Ese es un verdadero ayuno. Levante sus manitas al Señor, vamos a adorar.